Mi nuera. Me obligó a limpiar sus zapatos. Para eso sirves. 1 hora. Después, el notario. Le dio la noticia que jamás esperó. Para eso sirves, vieja. Para limpiar lo que yo ensucio. Esas palabras todavía me retumbaban en la cabeza cuando me levanté de la silla de cuero negro, en la oficina del licenciado Bermúdez. El aire acondicionado zumbaba bajito, casi imperceptible, pero yo sentía un calor interno que me subía desde el estómago hasta las orejas. Marisol, mi nuera, estaba sentada a mi derecha con su vestido de marca y sus uñas recién pintadas de un rojo furioso. Mi hijo Ramiro, a su lado, se mordía las uñas como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. El notario acababa de terminar de leer el documento. El silencio en esa oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Me agaché despacio, sintiendo cómo mis rodillas viejas protestaban con ese crujido familiar que me acompaña desde hace años. Metí la mano en mi bolsa de plástico. Esa bolsa del mandado que Marisol siempre criticaba porque, según ella, me hacía ver corriente. Y saqué el trapo. Ese trapo mugriento, manchado de betún barato y de algo más oscuro que prefiero no nombrar. Lo aventé a los pies de mi nuera con toda la calma del mundo. El trapo cayó sobre sus zapatillas blancas de diseñador, dejando una mancha café en el cuero inmaculado. «Aquí tienes», le dije mirándola directo a los ojos por primera vez en 8 años sin bajar la mirada. «Ya no lo necesito. Y tú tampoco vas a necesitar nada de esta familia. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Quiero que se queden conmigo porque esta historia, mi historia, es la prueba de que a veces Dios tarda pero no olvida. Me trató como su sirvienta durante 8 años, pero se le olvidó que en esta casa mando yo. ¿Quieren ver cómo terminó? Pues síganme escuchando. Me llamo Refugio. Tengo 74 años y esta mañana, hace apenas 3 horas, estaba arrodillada en el piso de mi propia sala, limpiando los zapatos de mi nuera con mis manos artríticas, mientras ella me miraba desde arriba con esa sonrisa de víbora que le conozco tan bien. Déjenme llevarlos a esa escena porque necesito que entiendan lo que viví, para que comprendan lo que hice. Eran las 9 de la mañana de un martes cualquiera. Yo acababa de terminar de trapear la sala, esa sala que antes era mía y que ahora solo puedo pisar para limpiarla. El olor a pino del limpiador todavía flotaba en el aire cuando escuché el portón abrirse con ese chirrido que llevo años pidiendo que aceiten. Marisol entró como siempre entra, como si el mundo le debiera algo. Esa mujer nunca supo lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Llegó a nuestras vidas hace 12 años, cuando Ramiro la conoció en una fiesta de la empresa donde trabajaba. Desde el primer día me cayó mal, aunque yo me callé la boca porque una madre no debe meterse en la vida amorosa de sus hijos. Pero Artemio, que en paz descanse, él sí la caló desde el principio. «Esa muchacha tiene ojos de calculadora», me dijo una noche mientras cenábamos solos en la cocina. «Ve a Ramiro como ve un lobo a un borrego, pensando en cómo comérselo». Yo le dije que no fuera exagerado, que era joven y bonita, y que seguramente solo estaba enamorada. ¡Qué pendeja fui! Pero esta vez noté algo diferente en su caminar. Sus pasos eran deliberados, pesados, y arrastraba los pies de una manera extraña sobre el piso recién trapeado. Me asomé desde la cocina y lo vi. Dios mío, lo vi claramente. Sus zapatos, esos mocasines beige, que se compró el mes pasado con el dinero que, según ella, administra de mi pensión, estaban cubiertos de una masa café verdosa.
El olor llegó antes que ella. Un tufo ácido y penetrante que me revolvió el estómago vacío. Había pisado caca de perro. Pero no cualquier caca, no. Era de los perros callejeros que merodean por la cuadra. Esos que comen basura y dejan sus regalos en las banquetas. Y ella, en lugar de limpiarse en el tapete de la entrada como haría cualquier persona con 2 dedos de frente, arrastró los zapatos por todo el piso de la sala, dejando un camino de marcas fétidas sobre la loseta que yo acababa de dejar brillante. ¡Ay, qué asco!, gritó ella con una voz de falsa sorpresa que no engañabas a nadie. «Mira nada más lo que pisé, y este piso está todo cochino». Salí de la cocina secándome las manos en el mandil. El olor me golpeó de lleno. Una mezcla de materia fecal fermentada y algo más. Algo como a basura podrida que se me metió hasta el fondo de la nariz. «Yo lo limpio, Marisol», dije con esa voz sumisa que había aprendido a usar para sobrevivir en mi propia casa. «Dame tantito que voy por el trapeador». Pero ella levantó la mano deteniéndome en seco. «No, no, no. El piso puede esperar. Primero mis zapatos». La miré sin entender, o quizás entendiendo demasiado bien, pero negándome a aceptarlo. «¿Tus zapatos?» «Sí, mis zapatos. ¿O qué?» ¿Estás sorda además de vieja? Ramiro estaba sentado en el sillón de la sala. Ese sillón de piel que mi esposo Artemio compró para nuestro aniversario número 25. Mi hijo ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular. Sus dedos seguían deslizándose por la pantalla como si nada estuviera pasando. Como si su madre no existiera. «Arrodíllate y límpialos», ordenó Marisol señalando el piso con su dedo de uña pintada. «¿Qué?» «Que te arrodilles y me limpies los zapatos. Con tus manos. Para eso sirves, vieja. Para limpiar lo que yo ensucio». Miré a mi hijo buscando algo. Cualquier cosa. Una mirada de desaprobación. Un gesto de incomodidad. Una mínima señal de que todavía quedaba algo del niño que yo crié. Pero Ramiro siguió con los ojos clavados en su teléfono. Creo que hasta sonrió un poco, como si estuviera viendo un video chistoso. Mis rodillas crujieron cuando empecé a bajar. Fue un sonido seco, como cuando se quiebra una rama de árbol viejo. Primero la derecha, que es la que más me duele desde que me caí en el baño hace 2 años. Luego la izquierda, que tiene esa bola de líquido que el doctor dice que es bursitis y que debería operarme, pero que no me opero. Porque, ¿con qué dinero si ya no tengo acceso, ni a mi propia pensión? El frío de la loseta me atravesó los huesos. Ese piso que yo misma escogí hace 40 años, cuando esta casa era un sueño, y Artemio y yo la construimos peso a peso. Ahora me lastimaba las rótulas como si fuera hielo. Marisol acercó su pie derecho a mi cara. El olor era insoportable. Una mezcla de excremento de perro callejero y ese betún barato que ella usa para darle brillo a sus zapatos. Un olor químico y dulzón que, combinado con la mierda, creaba algo verdaderamente nauseabundo. Sentí que las arcadas me subían por la garganta. «Usa el trapo que traes en el mandil», dijo ella, «y tállale bien que no quiero que quede ni una manchita». Con las manos temblando, no sé si de rabia o de humillación, o de las 2 cosas juntas, tomé el trapo de cocina y empecé a frotar. La textura era pastosa, pegajosa, se metía entre las costuras del zapato y yo tenía que usar las uñas para sacarla. Mis nudillos deformados por la artritis protestaban con cada movimiento, mandando punzadas de dolor que me subían hasta los codos. «Más fuerte», ordenó ella moviendo el pie como si yo fuera un banco de bolero en la calle, que no tengo todo el día.
Tallé más fuerte. El olor a betún rancio se mezclaba con el otro olor, y yo sentía que me iba a desmayar ahí mismo. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero me las tragué. No le iba a dar el gusto de verme llorar. «El otro», dijo cuando terminé con el primero. Repetí el proceso con el zapato izquierdo. Para entonces mis rodillas ya estaban rojas, marcadas por la loseta. Las manos me olían a algo que ningún jabón iba a poder quitar. Cuando terminé, Marisol examinó sus zapatos con ojo crítico, como quien revisa el trabajo de una empleada incompetente. Más o menos, dictaminó. Ahora sí limpia el piso. Y que no quede ni rastro del olor porque en la tarde vienen mis papás a comer. Sus papás, don Gonzalo y doña Meche, que llevan 3 años viviendo en mi casa, durmiendo en la que era mi recámara de visitas, comiendo mi comida, usando mi agua y mi luz. Pero eso lo cuento después. Marisol se fue taconeando hacia las escaleras para subir al que antes era mi cuarto matrimonial y que ahora es su suite principal. Ramiro la siguió como perro faldero, todavía sin levantar la vista del teléfono. Me quedé ahí, arrodillada en mi piso, con las manos apestando a mierda de perro y el corazón apestando a algo peor, a derrota. Pero entonces, mientras me levantaba agarrándome del borde del sillón para no caerme, recordé algo. Algo que había pasado exactamente una semana antes y que me cambió la vida para siempre. El teléfono de la casa había sonado a las 10 de la mañana. Yo estaba pelando papas en la cocina, preparando el caldo que a Ramiro le gusta, aunque él nunca me lo agradece. Contesté rápido porque si Marisol escuchaba que el teléfono sonaba más de 3 veces, se quejaba de que el ruido le daba migraña. «¿Bueno?» ¿Hablo con la señora Refugio Medina, viuda de Garza? La voz era formal, de esas que usan los licenciados cuando hablan de asuntos serios. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Señora, soy el licenciado Ernesto Bermúdez. Fui el notario de su esposo, don Artemio Garza. Que en paz descanse. Necesito verla con urgencia. Es un asunto delicado que no puedo tratar por teléfono. Mi corazón se aceleró. Artemio llevaba 8 años muerto. ¿Qué asunto pendiente podría tener un muerto que requiriera urgencia? ¿Pasó algo malo, licenciado? No, señora. Al contrario. Pero es imperativo que venga a mi oficina lo antes posible. Y señora, esto es muy importante. Tiene que venir sola. Nadie de su familia debe saber de esta reunión. Esa frase, nadie de su familia debe saber, me cayó como balde de agua fría. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué había dejado Artemio que requería tanto secreto? Puedo ir mañana, dije bajando la voz por instinto, mirando hacia la puerta de la cocina para asegurarme de que nadie escuchara. Digo que voy al doctor. Perfecto, señora. La espero a las 11 en mi oficina. ¿Tiene dónde apuntar la dirección? Anoté los datos en una servilleta que luego escondí en mi brasier. El único lugar donde Marisol no revisaba. Al día siguiente me inventé una cita con el cardiólogo. Marisol ni pestañeó, probablemente pensando que entre más pronto me muriera del corazón, más pronto heredarían. Me dejó ir sin acompañante porque, según ella, no tenía tiempo para andar de enfermera. Tomé el camión porque el carro que era de Artemio ahora lo usa Ramiro, y a mí no me dejan ni acercarme. El trayecto desde mi casa en la colonia Providencia hasta el centro de Guadalajara me tomó 45 minutos, pero los disfruté como no disfrutaba nada en años.
Era la primera vez en mucho tiempo que salía sola, sin vigilancia, sin tener que dar explicaciones de cada minuto. La oficina del licenciado Bermúdez estaba en un edificio antiguo cerca de la catedral, de esos con balcones de fierro forjado y macetas con geranios. Me recibió una secretaria amable que me ofreció agua y me hizo pasar a un despacho lleno de libros y con olor a papel viejo. El licenciado era un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes de pasta y un bigote canoso que le daba aspecto de profesor universitario. Se levantó a saludarme con una calidez que me tomó por sorpresa. Señora Refugio, qué gusto conocerla finalmente. Su esposo me habló mucho de usted. ¿Artemio? Sí, don Artemio. Era un hombre muy precavido, ¿sabe? Y muy observador. Él vino a verme hace 9 años, poco antes de que le diera el infarto. Me dejó instrucciones muy específicas. Se sentó detrás de su escritorio y abrió un cajón del que sacó un sobre amarillo, lacrado con cera roja. Este sobre tenía instrucciones de no abrirse hasta que usted lo solicitara personalmente o hasta que yo considerara que era el momento adecuado. Hace una semana recibí información que me hizo pensar que ese momento había llegado. ¿Qué información? El licenciado suspiró y se quitó los lentes para limpiarlos con un pañuelo de tela. Una vecina suya, la señora Catalina Ramos, vino a verme. Me contó cosas muy preocupantes sobre su situación de vida, señora. Cosas que coinciden exactamente con lo que don Artemio temía que pudiera pasar. Doña Cata. Mi vecina de toda la vida, la única que todavía me saluda cuando me ve tender la ropa en el patio de servicio, a las 6 de la mañana. La única que me pregunta si estoy bien y que me cree cuando le digo que no. ¿Qué le dijo Catalina? Me dijo que usted vive como sirvienta en su propia casa, que su hijo y su nuera la tienen relegada al cuarto de servicio, que no tiene acceso a su dinero ni a sus propiedades, que la tratan con una crueldad que ella califica de inhumana. Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza. Una cosa es vivir la humillación y otra es escucharla descrita con palabras clínicas por un extraño. Es que la situación se complicó cuando Artemio murió. Empecé a justificar. Esa costumbre terrible que tenemos las mujeres de mi generación, de disculpar lo imperdonable. Ramiro dijo que era mejor que él administrara todo para que yo no tuviera preocupaciones. Señora Refugio, me interrumpió el licenciado con suavidad pero con firmeza. ¿Sabe usted a nombre de quién están los bienes de esta familia? Pues de Ramiro, supongo. Él es el hijo único. Cuando Artemio murió todo pasó a él, ¿no? El licenciado Bermúdez sonrió. Fue una sonrisa extraña, entre triste y satisfecha. Eso es exactamente lo que don Artemio temía que usted creyera. Por eso me dejó esto. Abrió el sobre amarillo con un abrecartas de plata y sacó varios documentos. Los extendió frente a mí sobre el escritorio. Primero, las escrituras de la Casa de Providencia. ¿Ve este nombre aquí? Miré donde señalaba su dedo índice. En letras de máquina, claras como el agua, decía: Refugio Medina de Garza. Esa soy yo, susurré. Exactamente. La casa siempre ha estado a nombre de usted, señora. Don Artemio la puso así cuando la compraron hace 40 años y nunca la cambió. Legalmente, esa propiedad es suya, y solo suya. Pero Ramiro, su hijo no tiene ningún derecho sobre esa propiedad mientras usted viva.
Él puede creer lo que quiera, pero la ley es clara. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Durante 8 años había creído que vivía de arrimada en la casa de mi hijo. Durante 8 años había agachado la cabeza pensando que no tenía más remedio. Y resulta que la casa donde me tratan como basura es mía. El licenciado debió notar mi confusión porque se inclinó hacia el ir adelante con expresión comprensiva. Señora, esto es más común de lo que usted cree. Muchos adultos mayores son manipulados por sus propios hijos para creer que no tienen derechos sobre sus bienes. Los hacen firmar poderes, los convencen de que es mejor así para evitar problemas. Les dicen que la burocracia es muy complicada. Y mientras tanto, los van despojando poco a poco. Pensé en todas las veces que Ramiro me había dicho que él se encargaba de los trámites del banco. En las veces que Marisol me había hecho firmar papeles diciéndome que eran para el contador. ¿Cuántas veces había estado a punto de perder todo sin siquiera saberlo? Pero eso no es todo. Continuó el licenciado sacando otro documento. ¿Conoce usted el terreno de la calle Hidalgo, en el centro histórico? El terreno del abuelo de Artemio. El mismo. 800 metros cuadrados en pleno centro de Guadalajara, justo atrás del mercado de San Juan de Dios. ¿Sabe cuánto vale ese terreno hoy? Negué con la cabeza. Según la última evaluación, aproximadamente 8 millones de pesos. Ese terreno también estaría a nombre de usted. 8 millones de pesos. Yo que a veces no tenía ni para comprar una paleta de hielo porque Marisol me racionaba el dinero para que no lo malgastara en tonterías. Y hay más, señora. Sacó otro documento, este en inglés, con el membrete de un banco estadounidense. Don Artemio abrió esta cuenta hace 10 años, cuando empezó a notar cambios en el comportamiento de Ramiro. Fue depositando dinero poco a poco, sin que nadie se enterara. Actualmente tiene un saldo de $45,000, el equivalente a casi 900,000 pesos mexicanos. 900,000 pesos. Escondidos en una cuenta gringa que nadie sabía que existía. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué Artemio hizo todo esto? El licenciado sacó una última cosa del sobre. Era un sobre más pequeño, blanco, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra de Artemio inmediatamente, esa letra chueca de ingeniero que yo había amado durante 45 años de matrimonio. Esto es para usted, señora. Don Artemio me pidió que se lo entregara en este momento. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí despacio, como quien desenvuelve un regalo frágil. Adentro había una carta de 2 páginas, escritas en papel de cuaderno con esa tinta azul que a él le gustaba usar. Mi Cuca querida. Empezaba la carta usando el apodo cariñoso que solo él usaba. Si estás leyendo esto, es porque mis sospechas eran ciertas, y porque ya me fui de este mundo sin poder protegerte como debía hacerlo. Perdóname por eso. Perdóname por no haber actuado cuando vi las primeras señales. Perdóname por haber creído que nuestro hijo cambiaría. Ramiro empezó a cambiar cuando conoció a esa mujer. Yo lo vi, Cuca. Vi cómo se le endurecían los ojos cuando hablaba de dinero. Vi cómo te miraba cuando creía que yo no estaba viendo. Vi cómo calculaba, cómo planeaba. Sé que cuando yo falte van a intentar quitarte todo. Van a decirte que ellos saben manejar mejor las cosas. Van a hacerte sentir que eres una carga. Van a tratar de que firmes papeles sin leer. Van a aislarte de tus amigas y de tu familia. Van a hacerte creer que estás sola y que dependes de ellos.
Pero no es cierto, mi amor. Nada de eso es cierto. Todo lo que tenemos es tuyo. Siempre fue tuyo. Lo puse a tu nombre, no por desconfianza hacia ti, sino por desconfianza hacia ellos. Eres la mujer más fuerte que conozco, aunque a veces se te olvide. Eres la mujer que crió a un hijo sola, mientras yo trabajaba doble turno en la fábrica. Eres la mujer que sacó adelante la casa cuando me quedé sin empleo durante 2 años. Eres la mujer que nunca se rajó ante nada. Ahora te toca usar esa fuerza otra vez. El licenciado Bermúdez tiene todas las instrucciones. Confía en él. Y cuando llegue el momento de actuar, porque va a llegar, acuérdate de esto. El amor de madre tiene límites, y el respeto no se mendiga. Te amo hoy y siempre. Tu Artemio. Las lágrimas me corrían por las mejillas cuando terminé de leer. El licenciado me ofreció un pañuelo de tela que olía a lavanda. «Hay una cosa más que debe saber, señora», dijo él cuando me calmé un poco. Don Artemio dejó una cláusula especial en su testamento. Si usted fallece, todos los bienes, la casa, el terreno, la cuenta de banco, todo, pasa a una fundación de beneficencia, específicamente al Asilo de Ancianos Santa María de Guadalupe. ¿Nada para Ramiro? Nada. Ni un centavo. Y si Ramiro intenta impugnar legalmente cualquiera de estas disposiciones, automáticamente pierde cualquier derecho a herencia futura que pudiera tener. Don Artemio fue muy específico en esto. Dijo, y cito textualmente, «Si mi hijo demuestra con sus acciones que no merece nada, que no reciba nada». Me quedé en silencio procesando toda esta información. Era demasiado. Era como si de pronto el mundo se hubiera volteado de cabeza y lo que yo creía que era arriba resultara ser abajo. ¿Qué hago ahora, licenciado? Por el momento, nada, respondió él juntando los papeles. Vuélvate a su casa y actúe como si esta reunión no hubiera existido. Pero esté alerta. Si intentan hacerle firmar algo, cualquier cosa, avíseme inmediatamente. Y señora, esto es muy importante. Si en algún momento siente que su integridad física está en peligro, me llama a este número. Me dio una tarjeta con su número personal escrito a mano, en el reverso. ¿Integridad física? Pregunté sin entender del todo. El licenciado me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Señora Refugio, usted es dueña de bienes que valen más de 9 millones de pesos. Hay personas que han matado por mucho menos. No quiero alarmarla, pero quiero que esté consciente de los riesgos». Regresé a casa en el camión, aturdida, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Los edificios de Guadalajara pasaban como un borrón de colores mientras yo trataba de ordenar mis pensamientos. Era rica. Era dueña de mi casa. Era dueña de un terreno millonario. Tenía una cuenta secreta con suficiente dinero para vivir tranquila el resto de mis días. Y sin embargo, esa misma noche dormí en el cuarto de servicio, en un catre de metal con un colchón tan delgado que sentía los resortes en la espalda. Cené las sobras que quedaron del almuerzo porque Marisol dijo que había cocinado solo lo necesario para ellos. Me bañé con agua fría porque el boiler gastaba mucho gas y yo solo tenía derecho a bañarme cuando los demás habían terminado. ¿Por qué no actué inmediatamente? ¿Por qué no llamé al licenciado esa misma noche para que viniera con la policía a sacar a esas víboras de mi casa? Porque soy madre, y los hijos, por más que nos lastimen, siguen siendo nuestros hijos. Quería darle una oportunidad a Ramiro.
Una última oportunidad de demostrar que quedaba algo de humanidad en ese hombre que yo había amamantado y criado. Pero esa oportunidad se acabó exactamente una semana después, en el momento en que Marisol me obligó a arrodillarme a limpiar sus zapatos embarrados de mierda. Mientras frotaba el trapo sobre el cuero maloliente, mientras mis rodillas gritaban de dolor contra el piso frío, tomé una decisión. Ya no más. Ya estuvo bueno. A falta de pan, tortillas, había dicho yo durante 8 años para justificar los abusos. Pero no, ya ni siquiera había tortillas. Solo había hambre, humillación y desprecio. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué el teléfono viejo que escondía debajo del colchón. Un aparato de los baratos que le compré a doña Cata por 200 pesos. Y le mandé un mensaje al licenciado Bermúdez. «Ya es hora. ¿Puede recibirnos mañana a las 11?» La respuesta llegó a los pocos minutos. «Los espero. Todo está listo». A la mañana siguiente me desperté antes que nadie. Como siempre. Preparé el desayuno para 6 personas. Como siempre. Serví la mesa sin sentarme a comer. Como siempre. Pero esta vez había algo diferente en mi manera de moverme, una energía nueva que me corría por las venas, como si me hubiera tomado 3 tazas de café. Cuando Marisol y Ramiro bajaron a desayunar, ya con esa cara de hartazgo que ponen cada vez que me ven, solté la bomba. «Tengo una cita en la notaría a las 11», dije mientras les servía los huevos revueltos. «Necesito que me acompañen». Marisol casi se atraganta con el jugo de naranja. «¿Notaría? ¿Para qué quieres ir a una notaría?» «Es sobre unos papeles del terreno del centro. El licenciado Bermúdez me mandó llamar. Dice que hay que firmar unas cosas». Vi cómo los ojos de Marisol se iluminaban con esa codicia que ya le conocía tan bien. El terreno del centro. Ese terreno del que ella y Ramiro llevaban años hablando, haciendo planes de cómo venderlo y repartirse el dinero cuando la vieja se muriera. «¿El terreno del centro?», repitió Ramiro con una voz que intentaba sonar casual, pero que le temblaba de emoción. «¿Qué pasa con el terreno?» «No sé bien, mijo. Ya sabes que yo de esas cosas no entiendo mucho, pero el licenciado insistió en que fuéramos los 3. «Pues claro que vamos», dijo Marisol levantándose de la mesa como si la hubieran pinchado con un alfiler. «Yo manejo. Me voy a arreglar». Nunca la había visto moverse tan rápido. En menos de 1 hora ya estaba lista, vestida con su mejor conjunto de diseñador, maquillada como si fueras a una boda y perfumada con ese perfume francés que cuesta más que mi despensa de un mes. Ramiro también se arregló, aunque él siempre se ve igual de desaliñado aunque se ponga traje. Durante el camino a la notaría, iban platicando emocionados sobre qué harían con el dinero del terreno. Un carro nuevo, un viaje a Europa, pagar las tarjetas que tienen hasta el tope. Yo iba en el asiento trasero, callada, apretando mi bolsa del mandado contra el pecho. Adentro de esa bolsa, junto a mi cartera vieja y mis pastillas para la presión, llevaba el trapo. Ese trapo mugriento que no había lavado a propósito, que todavía olía a la humillación del día anterior. La oficina del licenciado Bermúdez estaba igual que la semana pasada, con sus libreros llenos de tomos empolvados y su olor a papel añejo. Pero esta vez había una diferencia. Sobre el escritorio descansaba un folder grueso y rojo, y junto a él, una grabadora de voz. «Buenos días», nos saludó el licenciado levantándose de su silla. «Pasen, por favor». «Siéntense». Marisol prácticamente corrió hacia la silla más cercana al escritorio.
Ramiro la siguió, y yo me senté en el extremo, apartada, como si fuera una invitada de última hora. ¿Quieren un café o agua?, ofreció el licenciado. No, gracias, respondió Marisol con una impaciencia que apenas disimulaba. Mejor díganos, ¿qué hay que firmar? Mi suegra no entiende mucho de estos trámites, así que yo la puedo ayudar a revisar los documentos. El licenciado sonrió. Fue la misma sonrisa que me había dedicado a mí la semana anterior. Esa mezcla de tristeza y satisfacción. Me temo que hay un malentendido, señora. Nadie va a firmar nada hoy. Esta reunión es para leer un testamento. ¿Testamento?, preguntó Ramiro frunciendo el ceño. ¿De quién? De don Artemio Garza, que en paz descanse, su padre. Mi papá murió hace 8 años, dijo Ramiro. Ya se leyó su testamento. Dejó todo a mi mamá, que es lo normal. Ese fue el testamento público, señor Garza. Pero don Artemio dejó también un testamento privado, con instrucciones de que se leyera en circunstancias específicas. Esas circunstancias se han cumplido y por eso estamos aquí. Marisol miró a Ramiro con una expresión de alarma. Ramiro se removió incómodo en su asiento. ¿Qué circunstancias?, preguntó él. Marisol se removió incómoda en su asiento. Noté que se agarraba las manos con fuerza, los nudillos blancos como si estuviera conteniendo algo. Por primera vez desde que la conocía, la vi insegura. Ella que siempre caminaba por la vida como si el mundo fuera suyo, ahora se veía como lo que realmente era. Una oportunista a punto de ser desenmascarada. Eso lo explicará el documento. Con su permiso, procederé a la lectura. El licenciado abrió el folder rojo y sacó varios papeles. Se aclaró la garganta y encendió la grabadora. Conste para efectos legales que el día de hoy, 15 de marzo de 2024, en presencia de los interesados, se procede a la lectura del testamento privado otorgado por el señor Artemio Garza Villanueva, fechado el 3 de enero de 2016. Comenzó a leer. Al principio era pura jerga legal. Cláusulas y considerandos que Marisol escuchaba con impaciencia creciente. Pero luego llegó a la parte importante. Primera disposición. Declaro que el inmueble ubicado en la calle Río Nilo, número 847, Colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco, conocido como la Casa Familiar, fue adquirido en 1984. Y desde entonces ha estado inscrito a nombre exclusivo de mí. Esposa, Refugio Medina de Garza. Esta propiedad es y siempre ha sido patrimonio personal de mi esposa, sin que mi hijo Ramiro Garza Medina tenga derecho alguno sobre ella. Marisol soltó un pequeño grito ahogado. Ramiro se puso pálido. Segunda disposición. Declaro que el terreno ubicado en la calle Hidalgo número 223, Centro Histórico de Guadalajara, con una superficie de 800 metros cuadrados, igualmente fue inscrito a nombre exclusivo de mi esposa, Refugio Medina de Garza, desde este año 1990. El valor estimado de este terreno, a la fecha de redacción de este documento, es de aproximadamente 6 millones de pesos mexicanos, cantidad que presumiblemente habrá aumentado para el momento de la lectura de este testamento. Esto es absurdo, interrumpió Marisol levantándose de la silla. Ese terreno era de la familia Garza. Mi suegro heredó de su padre y debió pasar a Ramiro como hijo único. Señora, le pido que tome asiento y permita que termine la lectura, dijo el licenciado con una firmeza que no admitía réplica. Después tendrá oportunidad de hacer preguntas.
Marisol se sentó de mala gana, cruzando los brazos sobre el pecho. Tercera disposición. Declaro la existencia de una cuenta bancaria en una institución estadounidense, a nombre de mi esposa, Refugio Medina de Garza. Cuenta que al momento de redactar este documento tiene un saldo de $35,000 americanos y que fue abierta con el propósito específico de proveer a mi esposa de recursos económicos independientes en caso de que los necesitara. ¿$45,000? Exclamó Ramiro. Supongo que el licenciado había actualizado la cifra. ¿De dónde salió ese dinero? El licenciado ignoró la pregunta y continuó leyendo. Cuarta disposición. Declaro mi voluntad expresa de que, en caso de fallecimiento de mi esposa Refugio Medina de Garza, todos los bienes aquí mencionados, incluyendo, pero no limitándose a la Casa de Providencia, el terreno del centro histórico y los fondos de la cuenta bancaria estadounidense, sean donados íntegramente al Asilo de Ancianos Santa María de Guadalupe, AC, sin que mi hijo Ramiro Garza Medina, ni sus descendientes, tengan derecho a reclamar parte alguna de dicho patrimonio. «¡Eso es ilegal!», gritó Marisol. «No puede desheredar a su propio hijo». «Señora, legalmente los bienes siempre fueron de la señora Refugio, no del señor Artemio», explicó el licenciado con paciencia. «Don Artemio no está desheredando a nadie porque estos bienes nunca fueron suyos para heredar. Él simplemente está declarando hechos y expresando sus deseos sobre bienes que pertenecen a su esposa». Quinta disposición. Continuó leyendo. Establezco que si mi hijo Ramiro Garza Medina, o cualquier persona actuando en su nombre, intenta impugnar, anular o modificar de cualquier forma las disposiciones aquí contenidas, automáticamente perderá cualquier expectativa de herencia futura, incluyendo cualquier bien que mi esposa pudiera dejarle voluntariamente en vida o después de su muerte. Ramiro estaba sudando. Le vi las manchas oscurecerse bajo las axilas de su camisa cara. Y sexta y última disposición. El licenciado hizo una pausa dramática. Solicito al licenciado Ernesto Bermúdez que, en presencia de mi hijo y su cónyuge, reproduzca la siguiente grabación de audio que fue realizada el día 28 de diciembre de 2015 en sitio 200 la casa familiar. ¿Alguna vez escucharon a alguien planear su muerte como quien planeas unas vacaciones? Yo sí, en mi propia casa. El licenciado sacó un pequeño reproductor de audio y presionó el botón de play. Primero se escuchó estática, luego el sonido de voces lejanas que se iban aclarando. Reconocí el lugar. Era la cocina de mi casa, el sonido del refrigerador zumbando de fondo. Ya te dije que no tarda. Era la voz de Ramiro, más joven pero igual de cobarde. El doctor dice que con la presión alta que tiene y lo gordo que está, cualquier día le da un infarto. Pues que se apure porque ya me cansé de esperar, respondió la voz de Marisol. 8 años de aguantar a tu mamá para que al final resulte que ni siquiera tienen tanto dinero como decías. Cuando el viejo se muera, todo pasa automáticamente a mi mamá. Y cuando ella se muera, que tampoco ha de tardar tanto, todo es nuestro. ¿Y si tarda mucho? Hubo una pausa en la grabación. Luego la voz de Ramiro, más baja, como si susurrara un secreto. Siempre se pueden acelerar las cosas. Un descuido con las medicinas, una caída en la escalera. A su edad esas cosas pasan. La grabación terminó.
El silencio en la oficina era absoluto. Yo miraba a mi hijo. Ese hombre de 48 años que alguna vez fue un bebé en mis brazos, que alguna vez me miraba con adoración mientras le daba de comer papilla de plátano. Ese hombre había planeado matarme. No en un arranque de ira, no en un momento de locura. Lo había planeado fríamente, calculando, esperando el momento oportuno. Esta grabación fue realizada por don Artemio, explicó el licenciado, mediante un dispositivo que instaló en la cocina después de notar comportamientos sospechosos en su hijo y nuera. Fue precisamente esta grabación la que lo motivó a tomar todas las medidas legales que hemos descrito hoy. Marisol estaba lívida. El maquillaje perfecto no podía ocultar el terror en sus ojos. «Eso fue hace años», balbuceó. «Era una conversación privada. No significa nada». «Significa que don Artemio tuvo razón en tomar precauciones», dijo el licenciado cerrando el folder. «Y significa que ustedes deberían agradecer que la señora Refugio decidió resolver esto de manera civilizada, en lugar de llevar esta grabación directamente a la fiscalía». Ramiro se volteó a verme. Por primera vez en 8 años me miraba de frente. «Mamá», dijo con una voz que intentaba ser suplicante, pero que sonaba más bien a animal acorralado. «Mamá, eso fue una tontería. Nunca lo decíamos en serio. Tú sabes que te queremos. Solo estábamos desahogándonos. La convivencia a veces es difícil y uno dice cosas que no siente». Fue entonces cuando me levanté de mi silla. Mis rodillas crujieron, pero esta vez no me importó. Me agaché despacio y saqué el trapo de mi bolsa. Lo miré un momento. Ese pedazo de tela que todavía olía a mierda de perro y a betún barato. Ese trapo que representaba todo lo que había aguantado. Todas las humillaciones, todos los insultos, todas las noches llorando en silencio en mi cuarto de servicio. Lo aventé a los pies de Marisol. Cayó sobre sus zapatillas blancas, dejando una mancha café en el cuero inmaculado. «Aquí tienes», dije mirándola a los ojos. «Ya no lo necesito. Y tú tampoco vas a necesitar nada de esta familia». Marisol miró el trapo con horror, como si fuera una rata muerta. «¿Qué es eso?» «Es el trapo con el que limpié tus zapatos ayer. El trapo que usé mientras estaba arrodillada en el piso de mi sala, de mi sala, porque tú me lo ordenaste. El trapo que olía lo mismo que hueles tú por dentro, a podrido». «Señora Refugio», intervino el licenciado, ¿quiere proceder a comunicar sus decisiones? Me enderecé todo lo que mi espalda me permitía. Sentí el peso de mis 74 años, pero también sentí algo más. El peso de mi dignidad recuperada. «Sí, licenciado. Proceda». El licenciado abrió otro documento. Por instrucciones de la señora Refugio Medina de Garza, propietaria legal del inmueble ubicado en Río Nilo, 847, se notifica a los señores Ramiro Garza Medina y Marisol Hernández de Garza, que tienen un plazo de 30 días naturales para desalojar la propiedad. «No puedes echarnos a la calle», gritó Marisol. «Vivimos ahí hace 8 años. Viven ahí porque yo lo permití», le respondí sin levantar la voz. «Y ahora dejo de permitirlo. Durante 8 años los mantuve creyendo que hacía lo correcto, que era mi obligación de madre. Pero la obligación de madre no incluye dejarme pisotear. No incluye vivir en un cuarto de servicio mientras ustedes ocupan la recámara que compartí
40 años con mi marido. No incluye comer las sobras que dejan en los platos, como si fuera un perro. No incluye escuchar cómo planean mi muerte mientras yo duermo al otro lado de la pared, pensando que al menos mi hijo me quiere. Mi voz se había elevado sin que me diera cuenta. El licenciado Bermúdez me miró con una mezcla de orgullo y preocupación, pero no intervino. Esta era mi pelea. Durante 8 años me quitaron todo. Continué sintiendo cómo las palabras que había guardado durante tanto tiempo finalmente salían a borbotones. Me quitaron mi cuarto, me quitaron mi dinero, me quitaron mi dignidad, me hicieron creer que era una carga, que debería estar agradecida de que me toleraran en mi propia casa. ¿Saben cuántas noches lloré en ese catre de metal pensando que tal vez tenían razón? ¿Que tal vez sí era una vieja inútil que no servía para nada? «Mamá», intentó decir Ramiro. «No me interrumpas». Le corté con una firmeza que me sorprendió hasta a mí. Ahora me toca hablar a mí. Durante 8 años ustedes hablaron y yo callé, pues se acabó el silencio. Marisol estaba lívida. La señora Refugio solicita la devolución inmediata del vehículo Honda Accord modelo 2020, que está registrado a nombre de la empresa comercializadora Garza, S.A. de CUPI, empresa de la cual la señora Refugio es accionista mayoritaria con el 70% de las acciones. ¿Esa empresa también es de ella?, preguntó Ramiro con los ojos desorbitados. La empresa fue fundada por don Artemio, pero él cedió sus acciones a su esposa en vida precisamente para evitar situaciones como esta. Usted tiene el 30% restante, señor Garza, pero las decisiones operativas corresponden a la accionista mayoritaria. ¿Y el terreno?, preguntó Marisol con un hilo de voz. ¿También se lo va a quedar ella? El terreno siempre fue de ella, señora, y la señora Refugio ya tiene planes para ese terreno. ¿Qué planes?, preguntó Ramiro. Lo miré. A mi hijo. A ese extraño en quien se había convertido mi niño. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero no de infarto, sino de duelo. El duelo por el hijo que pude haber tenido y que nunca existió. ¿En qué momento cambió todo?, me pregunté mientras lo observaba retorcerse incómodo en la silla. Recordé al niño de 5 años que me traía dibujos hechos con crayolas derretidas diciéndome: «Mira, mami, eres tú con una corona porque eres mi reina». Recordé al adolescente que se levantaba temprano los domingos para prepararme el desayuno, aunque los huevos le quedaran quemados. Recordé al joven que lloró en mi hombro cuando su novia de la preparatoria lo dejó por otro. ¿Dónde estaba ese Ramiro? ¿Se lo había tragado la tierra? ¿O seguía ahí, en algún rincón de ese hombre de traje caro y corazón vacío, esperando que alguien lo rescatara de sí mismo? Parte de mí quería creer que todavía había esperanza. Que este golpe de realidad lo haría recapacitar, volverse el hombre que debió haber sido. Pero otra parte, la parte que se había endurecido después de 8 años de maltrato, sabía que no era mi responsabilidad salvarlo. Ramiro tenía 48 años. Si no había aprendido a ser decente a estas alturas, ninguna lección de su madre iba a cambiarlo. Voy a donar el terreno para construir un centro de atención para adultos mayores, dije. Un lugar donde las personas de mi edad puedan vivir con dignidad, donde nadie las trate como sirvientas, ni les robe su dinero ni planee su muerte. El centro llevará el nombre de tu padre, Centro Comunitario Artemio Garza. «Estás loca», dijo Marisol.
Vas a regalar 8 millones de pesos a unos viejos desconocidos. Voy a invertir en personas que lo merecen, en lugar de mantener a parásitos que solo esperan que me muera. Marisol se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar todo. Tenemos derechos. Ramiro es tu hijo, es tu sangre. No puedes tratarlo como a un extraño. Él me trató como a una sirvienta durante 8 años. Respondí sin alterarme. Lo que estoy haciendo yo es tratarlo como lo que es, como un adulto que tiene que hacerse responsable de sus propias decisiones. Señora Hernández, intervino el licenciado, le recuerdo que cualquier intento de impugnación activará automáticamente la cláusula 5ª del testamento. Su esposo perdería el 30% de la empresa y cualquier expectativa futura. Le recomiendo encarecidamente que acepten las cosas como están y se retiren pacíficamente. Marisol abrió la boca para protestar, pero Ramiro la detuvo agarrándola del brazo. «Ya, Marisol, ya perdimos». «¿Cómo que ya perdimos? ¿Te vas a dejar?» «¿Dejar qué? No tenemos nada. Nunca tuvimos nada. Era todo de ella desde el principio». Fue extraño ver a mi hijo entenderlo finalmente, como si una nube se hubiera disipado y por fin viera la realidad tal cual era. «Mamá», dijo él volteándose hacia mí. Tenía los ojos húmedos, pero no supe si eran lágrimas de arrepentimiento o de autocompasión. «Mamá, lo siento. Sé que no tengo excusa para lo que hicimos, para lo que dejé que pasara. Sé que probablemente nunca me vas a perdonar, pero necesito que sepas que...» «Ramiro», lo interrumpí levantando la mano. «Tienes 48 años. Ya no eres un niño al que puedo educar ni un joven al que puedo guiar. Eres un hombre que tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Yo soy tu madre y siempre lo seré, pero ya no soy tu banco, ni tu sirvienta, ni tu víctima». «Entonces, ¿qué somos?», preguntó él con la voz quebrada. «Somos 2 personas que van a vivir sus vidas por separado. Quizás algún día, si me demuestras con hechos y no con palabras que has cambiado, podamos tener una relación diferente. Pero ese día no es hoy. Hoy tienes 30 días para sacar tus cosas de mi casa». Marisol jaloneó a Ramiro hacia la puerta. «Vámonos de aquí. No tenemos nada más que hacer con esta vieja loca». Pero antes de salir, mi nuera se detuvo. Se volteó a verme con esa mirada de odio puro que ya le conocía tan bien. «Te vas a arrepentir», me escupió. «Te vas a quedar sola en esa casa enorme. Nadie te va a cuidar cuando estés más vieja. Nadie va a estar ahí cuando te caigas en el baño o cuando se te olvide tomar tus pastillas. Te vas a morir sola y nadie se va a enterar hasta que huelas a podrido». La miré sin parpadear. Prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de hienas que esperan que me muera para repartirse los huesos. Le respondí. «¿Y sobre quién me va a cuidar? No te preocupes. Con el dinero que me voy a ahorrar en mantenerlos a ustedes, puedo pagar a las mejores enfermeras del país. Ellas me van a cuidar a cambio de un sueldo justo, que es más honesto que lo que tú y mi hijo han hecho durante 8 años». Marisol bufó como toro herido y salió arrastrando a Ramiro detrás de ella. El portazo retumbó en las paredes de la notaría. Me quedé de pie en medio de la oficina, sintiendo cómo las piernas me temblaban de la adrenalina. El licenciado Bermúdez se acercó y me ofreció una silla. «¿Cómo se siente, señora?».
No sé, respondí con honestidad. Me siento vacía, me siento triste, me siento aliviada, me siento furiosa, me siento libre, todo al mismo tiempo. Es normal. Acaba de hacer algo muy difícil. Me senté y acepté el vaso de agua que la secretaria me trajo. El agua estaba fría y me supo a gloria. ¿Cree que hice bien, licenciado? Él se sentó frente a mí, al otro lado del escritorio. Creo que hizo lo que tenía que hacer, señora. Don Artemio estaría muy orgulloso de usted. Saqué la carta de mi esposo del bolsillo de mi suéter. La había traído conmigo como talismán. Pasé los dedos por su letra chueca, imaginando su mano escribiendo estas palabras hace tantos años. Él sabía, dije en voz baja. Él lo supo todo este tiempo y no me dijo nada. Él quería protegerlas a Kesai a su manera. Quizás no fue la mejor manera, pero lo hizo con amor. Doblé la carta y la guardé de nuevo en mi bolsillo, junto a mi corazón. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Ahora va Meka a su casa, y empieza a vivir la vida que merece. Han pasado 6 meses desde aquel día en la notaría. 6 meses que se sienten como una vida entera. El primer mes fue en Metakis el más difícil. Ramiro y Marisol no se fueron fácil. Hubo gritos, amenazas, llamadas a deshoras y hasta un intento de Marisol de entrar a la casa cuando yo no estaba. La encontré tratando de forzar la chapa de la puerta de atrás con un destornillador. Si pueden creerlo. Cuando la confronté, me dijo que había olvidado unas cosas importantes y que tenía derecho a recuperarlas. Le dije que si no se iba en ese momento, llamaba a la policía y que cualquier cosa que hubiera dejado se la enviaría por paquetería. Se fue echando maldiciones, pero se fue. Tuve que llamar a la policía 2 veces de todos modos. La primera cuando Ramiro vino a las 2 de la mañana a tocar el timbre borracho, gritando que me arrepentiría de haberlo tratado así. La segunda cuando recibí unas llamadas anónimas amenazándome, que estoy segura fueron de Marisol, aunque nunca lo pude probar. Doña Cata, mi vecina, se turnaba conmigo para vigilar que no hicieran destrozos. Su esposo, don Chencho, que tiene 80 años pero todavía tiene mano firme, se pasaba las noches sentado en su portal con un bate de béisbol por si acaso. No se preocupe, doña Refú, me decía, que a esta cuadra nadie le hace daño a nuestras vecinas. Pero al final se fueron. No sé a dónde. No me importa saberlo. Bueno, miento. Sí me enteré después de algunas cosas. Lupita me contó que los primeros días estuvieron viviendo en un hotel barato cerca de la central camionera porque ninguno de sus amigos de alcurnia les ofreció alojamiento. Resulta que cuando uno no tiene dinero ni posición social, las puertas se cierran más rápido que se abren. Esos mismos amigos que venían a las fiestas de Marisol a tomarse fotos para sus redes sociales, esos mismos que brindaban con champaña en mi sala mientras yo servía los canapés, de pronto no contestaban el teléfono. También me enteré que los padres de Marisol, don Gonzalo y doña Meche, regresaron a su pueblo en Michoacán. Resulta que ellos tampoco tenían dónde caerse muertos y solo habían venido a Guadalajara a aprovecharse de la situación. Doña Meche tuvo el descaro de venir a tocar mi puerta una semana después de que echaron a Ramiro, pidiéndome que le guardara unas maletas mientras se organizaban. Le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Lo primero que hice cuando la casa quedó vacía fue recuperar mi recámara. Me tomó una semana limpiarla de todo rastro de Marisol. Sus perfumes empalagosos, su ropa de marca tirada por todos lados,
sus revistas de moda acumuladas en el tocador. Tiré todo a la basura sin remordimiento. Luego mandé a pintar los cuartos. Escogí colores alegres. Un amarillo suave para la cocina, un azul cielo para la sala, un rosa palo para mi recámara. Mi casa olía a pintura nueva y a esperanza. Contraté a una señora para que me ayude con la limpieza y la cocina. Se llama Esperanza, tiene 45 años, y la trato exactamente como me hubiera gustado que me trataran a mí. Le pago un sueldo justo, le doy su aguinaldo completo, y nunca le he pedido que se arrodille a limpiar nada. El cuarto de servicio, ese cuartucho donde dormí durante 8 años, lo convertí en un pequeño santuario para Artemio. Puse su foto de la boda, sus herramientas de carpintería que le gustaba usar los domingos, y la carta que me dejó enmarcada en un cuadro de madera. A veces entro ahí solo para sentir que está cerca. El terreno del centro lo doné como prometí. El centro comunitario Artemio Garza está en construcción y debe estar listo para fin de año. Va a tener consultorios médicos, un comedor, talleres de manualidades y, lo más importante, un albergue temporal para adultos mayores que son maltratados por sus familias. Porque yo sé que no soy la única. Sé que hay miles de mujeres de mi edad pasando por lo mismo que yo pasé, creyendo que no tienen opciones. El arquitecto que contraté es un hombre joven pero muy profesional. Se llama Eduardo y tiene una abuela a la que adora. Cuando le conté mi historia, se le llenaron los ojos de lágrimas y me prometió que ibas a construir el mejor centro de la ciudad. Y la verdad es que está quedando precioso. Fuimos a ver la obra la semana pasada y ya tienen las paredes levantadas y están poniendo el techo. Hay un jardín interior donde van a sembrar árboles frutales para que los viejitos puedan sentarse a la sombra. Y la cocina. ¡Ay, la cocina va a ser enorme! Con estufas industriales y mesas de acero inoxidable. Todo nuevecito. Lo que más ilusión me hace es que van a poner una placa en la entrada con el nombre de Artemio. Mi esposo, que trabajó toda su vida sin buscar reconocimiento, va a ser recordado por algo bueno, por algo que ayuda a los demás. Cada vez que paso por ahí y veo los avances de la construcción, siento que él está conmigo, que me está viendo desde algún lado. Y que está orgulloso. El dinero de la cuenta gringa lo usé para mis gastos personales y para algunas locuras que nunca me había permitido. Me compré un televisor nuevo, de esos planos que se ponen en la pared. Me suscribí a Netflix y ahora veo telenovelas turcas todas las tardes mientras me tomo mi café con galletas María. Me inscribí a clases de yoga para adultos mayores en el centro deportivo de la colonia. Al principio me daba pena. Me sentía tiesa como tabla entre todas esas señoras que parecían de hule. Pero ahora me encanta. Las maestras son pacientes y hay otras señoras de mi edad que se han vuelto mis amigas. También retomé un pasatiempo que había abandonado hace décadas: la costura. Me compré una máquina de coser nueva, de esas modernas que hacen de todo, y empecé a hacer manteles y servilletas bordadas. Doña Cata me animó a venderlas en un bazar que organizan en la parroquia cada mes, y para mi sorpresa, se venden muy bien. No es que necesite el dinero, pero me gusta la sensación de crear algo con mis manos, de ver cómo un pedazo de tela se convierte en algo bonito y útil. El otro día una señora me compró un juego completo de mantelería y me preguntó si podía hacerle uno especial para la boda de su hija. Le dije que sí, y ahora estoy trabajando en un diseño con flores de Nochebuena, que me está quedando precioso. Artemio estaría orgulloso de verme otra vez frente a la máquina de coser, como cuando empezamos, y yo cosía ropa para vender,
y así juntar para el enganche de la casa. Hace 2 semanas cumplí 75 años. Lo celebré con una comida en el jardín de mi casa. Vinieron doña Cata, mis compañeras del yoga, el licenciado Bermúdez con su esposa y mi sobrina Lupita con sus hijos. Fue la primera fiesta que hago en mi casa en casi una década y fue la mejor fiesta de mi vida. Esperanza, mi ayudante, me preparó un pastel de 3 leches que estaba para chuparse los dedos. Las señoras del yoga trajeron regalos sencillos pero con mucho cariño. Una maceta con violetas, un rebozo bordado a mano, un libro de poemas de Amado Nervo, que una de ellas encontró en una librería de viejo. Doña Cata me regaló un álbum de fotos que había recopilado durante años. Fotos donde salgo yo en diferentes épocas de mi vida, muchas de las cuales ni siquiera recordaba que existían. Pero el mejor regalo fue ver mi jardín lleno de gente que me quiere de verdad. No gente que espera que me muera para repartirse mis cosas. No gente que me mira con desprecio por tener arrugas y canas. Gente que me abraza con cariño, que se ríe de mis chistes malos, que me pregunta cómo me siento, y de verdad le importa la respuesta. Cuando todos se fueron y me quedé sola en la sala, rodeada de platos sucios y vasos vacíos, no sentí la soledad que Marisol me había pronosticado. Sentí plenitud. Sentí gratitud. Sentí que la vida, a pesar de todo, todavía podía ser dulce. No invité a Ramiro. Él intentó llamarme para felicitarme, pero no contesté. No estoy lista todavía. Quizás nunca lo esté. Y eso está bien. Me enteré por Lupita que él y Marisol viven en un departamento rentado en una colonia popular, al otro lado de la ciudad. Que Marisol trabaja de recepcionista en un consultorio dental. Que Ramiro sigue en su trabajo de siempre, pero que ya no tiene carro del año ni tarjetas de crédito sin límite. Parte de mí, esa parte de madre que nunca se apaga del todo, siente tristeza por él. Pero luego recuerdo el crujido de mis rodillas contra el piso frío, el olor a mierda de perro mezclado con betún barato, la frase «para eso sirves», y la tristeza se transforma en otra cosa. No en odio, ya no tengo energía para odiar, pero sí en una certeza firme de que hice lo correcto. Ayer pasé por el mercado de San Juan de Dios a comprar chiles para hacer un mole. El mercado estaba lleno de gente como siempre, con ese bullicio de voces que se mezclan con el olor a fruta madura y a especias. Me gusta ir temprano, cuando todavía está fresco y las marchantas tienen la mercancía bien acomodada. Estaba regateando con doña Lupe, que me vende los chiles desde hace años, cuando vi una figura familiar al otro lado del pasillo. Era Ramiro, cargando una bolsa de mandado de plástico, de esas baratas que yo usaba antes. Se veía flaco, ojeroso, con el pelo más canoso de lo que recordaba. Por un segundo, solo un segundo, sentí el impulso de ir a pie y abrazarlo, de preguntarle cómo estaba, de invitarlo a comer a la casa. Pero entonces recordé todo. Recordé las noches en el cuarto de servicio, escuchándolo reír arriba mientras yo lloraba en silencio. Recordé las veces que me quitaron la comida del plato diciendo que yo no necesitaba cenar tanto. Recordé la grabación donde planeaban acelerar mi muerte. Recordé a Marisol diciéndome, «Para eso sirves», mientras me arrodillaba yo a sus pies como una esclava. Me di la vuelta y seguí caminando hacia el puesto de las especias. No volteé hacia atrás. Esa noche, mientras cenaba mi mole con arroz viendo una telenovela turca, pensé en todo lo que había pasado, en cómo un momento de humillación absoluta se convirtió en el detonante de mi liberación. En cómo mi esposo, desde la tumba, me había dado las herramientas para defenderme.
en cómo, a los 75 años, había encontrado una paz que no conocía desde hacía décadas. El teléfono sonó. Era Lupita. «Tía, ¿cómo estás?» «Bien, mija. Aquí cenando tranquila». «Oye, tía, hablé con mi primo Ramiro hoy. Me pidió que te dijera algo». Sentí que el estómago se me encogía, pero mantuve la voz neutra. «¿Qué te dijo?» «Que lo siente, que sabe que no tiene derecho a pedirte perdón, pero que quería que supieras que está trabajando en sí mismo, que está yendo a terapia, que entiende todo lo que hizo mal y que no espera que lo perdones, pero que te quiere y que siempre te va a querer, aunque no lo merezcas». Me quedé en silencio un momento. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero no las dejé salir. «Gracias por decirme, Lupita». «¿Qué le digo, tía? ¿Le doy algún mensaje?» Pensé en mi respuesta durante unos segundos que se sintieron eternos. Dile que le deseo lo mejor. Dile que la puerta no está cerrada para siempre, pero que está cerrada por ahora. Y dile que cuando esté listo para demostrarme con hechos que ha cambiado, y no con palabras ni con excusas, yo voy a estar aquí. Pero hasta entonces, que me deje vivir en paz. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla del televisor, sin ver realmente nada. El mole se me enfrió en el plato. No sé si Ramiro va a cambiar de verdad. No sé si algún día tendré la fuerza para perdonarlo completamente. No sé qué nos depara el futuro. Lo que sí sé es esto. Tengo 75 años. Tengo mi casa, tengo mi salud, tengo mis amigas, tengo mi dignidad. Y nadie, nunca más, me va a obligar a arrodillarme para limpiar lo que otros ensucian. La vecina de al lado me vio esta mañana regando mis plantas en el jardín. Se detuvo a saludarme con esa curiosidad amable de las comadres. «Doña Refugio, qué bien se le ve últimamente. ¿Cuál es su secreto?» Me sequé las manos en el mandil y le sonreí. Aprendí que el respeto no se mendiga, comadre. Se exige o se arranca. Ella me miró sin entender del todo, pero asintió como si entendiera perfectamente. Me metí a la casa a preparar el almuerzo. Hoy viene Lupita con los niños y quiero hacerles mi famoso pozole rojo, el que les encanta. Mientras picaba la cebolla y el orégano perfumaba la cocina, pensé en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Las abuelas que viven en los cuartos de servicio de sus propias casas. Las madres que se dejan maltratar por hijos malagradecidos. Las suegras que aguantan humillaciones calladas porque creen que no tienen otra opción. Si están escuchando esto, si están viviendo esto, quiero que sepan algo. Siempre hay opciones. Siempre. A veces están escondidas, a veces cuestan trabajo encontrarlas, pero existen. Busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. No se queden calladas. Y si conocen a alguien que está pasando por esto, no se hagan de la vista gorda. A veces una llamada, una visita, una pregunta sincera de «¿Estás bien?», puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hace poco leí en el periódico que el maltrato a adultos mayores ha aumentado muchísimo en los últimos años, que hay miles de viejitos viviendo en condiciones terribles en sus propias casas, siendo explotados por los hijos que ellos mismos criaron. Y lo peor es que la mayoría no denuncia porque les da vergüenza, porque tienen miedo, porque creen que nadie les va a creer. Yo les digo, sí les van a creer. Hay instituciones que ayudan.
Hay abogados que trabajan estos casos. Hay refugios temporales para adultos mayores en situación de maltrato. Solo hay que buscar ayuda y no rendirse. Y a las familias que tratan mal a sus viejitos, les quiero decir algo. Tengan cuidado, porque los ancianos no somos tontos. Somos lentos, sí, nos duelen los huesos, se nos olvidan las cosas, pero no somos tontos. Y cuando menos lo esperen, la vieja que creen inútil puede levantarse y enseñarles que todavía tiene garras. Porque lo que me hicieron a mí, eso de planear acelerar mi muerte, no es ficción. Pasa todos los días en miles de hogares. Y las víctimas casi siempre somos nosotras, las viejas, las que ya no servimos para nada según el mundo moderno. Pero les voy a decir algo. Servimos para mucho. Servimos para dar sabiduría, para dar amor, para dar ejemplo. Y sobre todo, servimos para demostrar que nunca es tarde para recuperar lo que es nuestro. Si conocen a Ale, alguien que necesita escuchar esta historia, compártanla y suscríbanse al canal. Aquí contamos la verdad que nadie se atreve a decir, las historias que los noticieros no cuentan, las batallas silenciosas que libramos las mujeres de a pie. Y ahora sí, me voy a terminar mi pozole. Que el hambre no espera y mis nietos tampoco. Cuídense mucho y recuerden, a falta de pan, tortillas, sí, pero que las tortillas sean propias, no regaladas por quienes esperan que nos muramos para quedarse con el comal. Ah, y una última cosa que se me olvidaba contarles. La semana pasada recibí una llamada del abogado de Ramiro. Sí, ahora tiene abogado, aunque quién sabe con qué dinero le paga. El abogado me dijo que Ramiro quería negociar una reconciliación y que estaba dispuesto a reconocer sus errores, a cambio de que yo reconsiderara mi decisión sobre los bienes. ¿Saben qué le contesté? Le dije que el día que Ramiro quiera reconciliarse de verdad, que venga él personalmente, sin abogados, sin intermediarios, y que me mire a los ojos y me diga exactamente qué fue lo que hizo mal. No una disculpa genérica de perdón por todo. Quiero que me diga: perdón por dejarte dormir en el cuarto de servicio. Perdón por quitarte tu dinero. Perdón por permitir que mi esposa te humillara. Perdón por planear tu muerte. Hasta que eso pase, la puerta sigue cerrada. Hasta la próxima historia.